El Señor me ministraba este mensaje que lo he titulado ¿No te importa que me hunda? Marcos 4, verso 35, leemos la historia. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. El relato de Jesús en la barca, durmiendo con su cabecita en una cabecera, siempre crea una enseñanza en la cual nosotros podemos aprender algo que es muy profundo, pero no siempre nos damos cuenta. No debemos olvidar algo central, querida iglesia, y es que los discípulos eran pescadores con muchísima y muchota experiencia. Los discípulos eran pescadores que ya tenían años conociendo esos mares. Y aún con toda esa experiencia, aún con todos esos años, cuando vieron la furia del mar de Galilea, estaban aterrados. O sea, no fue cualquier tormenta. No fue que un día se colocó mala la cosa, sino que se colocó malísima la cosa, diría el chavo. Pero lo importante aquí es que nos enfoquemos en una pregunta. Porque la pregunta fue: ¿no te importa? ¿No te importa que perezcamos?, dice una versión. ¿No te importa que nos ahoguemos?, dice otra. ¿No te importa que estamos sucumbiendo? ¿No te importa? Creo que es en la pregunta en sí donde está la enseñanza principal de esta tarde, ya que este tipo de pregunta debería revelar algunas cosas, como en una crisis de fe todos nosotros quizás nos desenfocamos y preguntamos: Señor, ¿no te importa lo que está pasando? En una crisis de fe comenzamos a cuestionar a Dios, y todos tenemos crisis de fe. Comenzamos con una sensación de abandono de parte de Dios, y todos hemos sentido en algún momento que estamos solos. El teólogo alemán Bonhoeffer, en su libro El costo del discipulado, escribió lo siguiente: la fe no es un refugio contra las tormentas de la vida, sino la certeza de que no estamos solos en ellas. Este pasaje nos enseña algo esencial, amada iglesia, y es que a Jesús, escuche bien, no le preocupa que nosotros caigamos en tormentas o que la tormenta llega. Él no está en el business de prevenir las tormentas, sino Él está en el business, a Él lo que le preocupa es estar dentro de la barca cuando llega la tormenta. Y eso nos lleva al punto número 1, y es que las tormentas son inevitables. El verso 37 dice: pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. El mar de Galilea era conocido por sus tormentas repentinas. ¿Alguien tiene tormentas repentinas a su alrededor que se levantan bien y a la media hora ya están mal? Ese tipo de tormenta de personas. Debido a la ubicación geográfica,
el mar de Galilea estaba rodeado de montañas y se canalizaban vientos súper violentos. Por eso, de repente, llegaba la tormenta. Recuerdo que mi padre siempre decía, miraba al cielo y decía, va a llover. Y yo no sabía qué miraba y llovía. De repente salía, como era pescador toda su vida, se va a arreglar. Y miraba para arriba. Yo no tenía idea qué es lo que miraba. Después entendí de que miraba para dónde iban las nubes, porque mirando para dónde van las nubes sabe para dónde va el viento. Y en base a eso sabía si era norte, norteando o sur. Y eso era lo que le decía que estaba bien o mal. Pero el mar de Galilea, estando rodeado de montañas, lo único que necesitaba era que viniera un viento y lo empezaba a canalizar, lo pescaba y de repente como una piedra le decía a todos los que estaban dentro del mar, tomen, y caía de repente la tormenta. El teólogo e historiador William Barclay explica algo muy interesante al respecto. Y él dice, las tormentas en este lago, en el lago de Galilea, el mar de Galilea, eran tan impredecibles que incluso los marineros más experimentados le temían. Amada iglesia de Cristo, pon atención a esta verdad. En la vida cristiana hay tormentas que son inevitables. Pueden ser crisis de salud, pueden ser pérdidas económicas, pueden ser conflictos familiares o pérdidas familiares, pueden ser pruebas espirituales, pueden ser desempleo, desilusión, problemas migratorios, ataques de diferente índole, pero las tormentas son inevitables. Vivimos en un mundo muy parecido a la geografía del mar de Galilea. Nos llegan las tormentas en cualquier momento. Por eso el teólogo británico C.S. Lewis escribe precisamente en el libro El problema del dolor lo siguiente: Dios susurra en nuestros placeres, pero grita en nuestros dolores. Es cuando estamos en tiempos difíciles cuando Dios se quiere hacer más presente, pero en su tiempo. Escucha esto, amada iglesia. Las tormentas no son una señal de que Dios está ausente, sino que las tormentas son la oportunidad en que la fidelidad de Dios va a quedar demostrada. Lo voy a repetir. El que llegue una tormenta no significa que Dios está ausente o se fue a tomar un cafecito y como se fue al café, se fue al baño o fue a comprar un chicle, llegó la tormenta porque no estaba. Cuando llega la tormenta es porque Dios está permitiendo la oportunidad de mostrarnos cuán fiel es Él. Dicho de otra forma, el estar pasando por una tormenta no significa que Dios no está, sino que la expectativa de nosotros debe ser en qué momento Dios va a hacer algo, en qué momento Él va a mostrar su autoridad. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que está pasando hoy, esta semana, este mes, este año, por alguna tormenta? Y lo más importante, ¿usted ha pensado que está solo? ¿Usted se ha sentido abandonado? Si alguien llegó al servicio sintiéndose solo porque está pasando tiempos difíciles, Dios quiere que hoy salga de este lugar simplemente sintiéndose acompañado, ya que Él le está repitiendo y recordando: yo he estado en la barca y voy a seguir estando en tu barca. Pero entendamos algo, amada iglesia. Dios no va a estar en la barca como un amigo, porque el amigo solamente dice: tranquilo, tranquilo, everything is gonna be alright, todo va a estar bien. No, Dios no está así con nosotros. Dios no va a estar en la barca como un compadre que nos dice: aguanta, aguanta, que todo en la vida pasa. Dios no va a estar en nuestra vida como un viejo zorro que nos dice: hey amigo, recuerda que no hay mal que dure 100 años. Cuando Jesús está en nuestra barca durante la tormenta, es para hacer solamente una pregunta o una declaración: quiero ver cuánta fe tienes. Todo se trata de nuestra fe.
En otras palabras, nosotros podemos creer que Él es el creador del universo, la tierra y todo ser viviente. Pero Jesús nos quiere preguntar igual, ¿de verdad confías en mí? Nosotros podemos creer que Él se levantó de entre los muertos con un cuerpo inerte, comenzando a descomponerse, pero nunca se descompuso. Se levantó al tercer día, resucitó, pero a Él le interesa un poquito más, quiere saber si creemos en Él en nuestra tormenta. El problema es quizás que nosotros queremos apurar a Jesús muchas veces. Y esto me lleva al siguiente punto, que es: Jesús está presente aunque parezca dormido. Verso 38 dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Amada iglesia, hay algo que debemos entender muy bien, y es que el hecho de que Jesús durmiera en la barca durante la tormenta no era para nada un acto de indiferencia al dolor o a la preocupación que estaban pasando los discípulos. No era indiferencia, es que él estaba durmiendo. La Biblia no dice que estaba roncando, pero estaba durmiendo. Pero no era por indiferencia, al contrario, era una prueba de cuánto él vive confiado, que hasta él puede dormir en las tormentas. Era una prueba de que él es quien dice que es. Era una prueba de que él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si tenemos a Dios con nosotros en la tormenta, creo que deberíamos estar un poquito o poquitazo o poquitón más tranquilos. Es todo una prueba de fe. El teólogo Tozer dijo: el problema es que no entendemos que Dios nunca está en apuros. ¿Alguien ha visto apurado a Dios alguna vez? ¿Para dónde vas, Dios? Voy tarde al servicio, le dice el Señor. Van a comenzar sin mí. El problema es que no entendemos que Dios nunca está en apuros, nunca se sorprende y nunca llega tarde. A veces en nuestras pruebas, en nuestras tormentas, en nuestros problemas, sentimos que Dios está medio dormido, como que se quedó dormido en la barca. Pero debemos recordar algo, amada iglesia: el silencio de Dios nunca es ausencia. El silencio, cuando Dios guarda silencio, nunca es que esté ausente, y como dice la canción, es que Él siempre está trabajando. Amada iglesia, quizás el silencio de Dios es precisamente nuestro proceso, pero no es porque Él está ausente. Quizás el silencio de Dios en medio de nuestra pérdida no es porque Él está ausente, sino porque Él está esperando ver nuestra fe. El silencio de Dios en nuestro desamor no es porque Él está ausente. El silencio de Dios en nuestro desempleo no es porque Él se fue y nos dejó solos. El silencio de Dios en medio de nuestra enfermedad no es porque Él no quiso ver lo que nos estaba pasando. El silencio de Dios en cualquiera de nuestras crisis no significa que Él nos dejó, nos abandonó o se ausentó por un minutito. Es simplemente que Él se está comportando como lo que es: un Dios soberano que hace lo que Él estima conveniente y no lo que nosotros estimamos conveniente. A Él no lo apura nadie. A Él no lo atrasa nadie tampoco. A Él, ponga atención, nada lo toma por sorpresa. Pero fíjese, sí hay una cosa que sorprende a Dios. ¿A poco? Y esa es nuestra fe. Cuando el centurión le dijo que no era necesario, Jesús, que vayas a mi casa, porque si tú das la palabra de autoridad, mi siervo va a sanar igual. Jesús, sorprendido por la fe, dijo, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Sí hay algo que le sorprende a Dios, y es ver gente que tiene fe. También Jesús se sorprendió cuando la mujer Sirofenicia, que le rogaba que sanara a su hija, y él le decía: no, yo vine a la casa de Israel, no es bueno darle el pan a los perros. Y ella se humilló, llegó a decir: sí, pero aún hasta los perrillos comen de la mesa de lo que cae. Y algo sorprendió a Jesús en ese momento. Marcos 7:29 dice: por haber hablado, otra versión dice: por haber respondido así, por haber hablado así, por haber respondido así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Entonces, amada iglesia, lo que realmente sorprende a Dios no es que nos hayamos quedado sin trabajo, no es que nos haya caído la enfermedad, no es que estemos teniendo alguna situación económica delicada, no es que le tengamos miedo a inmigración. Lo que realmente sorprende a Dios es que le demostremos que tenemos fe verdadera en Él, y que no nos comportemos de forma orgullosa, sino que estemos dispuestos a humillarnos aún en medio de la tempestad. ¿Habrá alguien aquí que esté pasando por una tormenta? ¿Habrá alguien aquí que debe comenzar a cambiar su forma de hablar? Porque de la forma que hablamos o respondemos en las tormentas es como Dios reacciona. Por haber hablado así, por haber respondido así, vete, se te concedió. El demonio salió de tu hija. Por haber hablado así en medio de tu tormenta. ¿Habrá alguien que esté pasando aquí por un tiempo de desesperación y se está comenzando a dar cuenta que necesita cambiar su forma de hablar, su forma de expresarse? Durante la Segunda Guerra Mundial estaba Corrie ten Boom, que era una persona que ayudó a salvar judíos escondiéndolos en su casa. Arriesgaba su vida escondiendo judíos. Pero ¿qué cree usted que pasó? Lo pillaron. Los nazis lo pillaron y lo mandaron a un campo de concentración. Y Corrie por mucho tiempo se preguntaba: ¿dónde está Dios ahorita? ¿Dónde está Dios? Pero más tarde testificó lo siguiente. Y dijo: nunca supe cuánto podía confiar en Dios hasta que Él fue lo único que me quedó. Lo voy a repetir. Nunca supe cuánto podía confiar en Dios hasta que Dios fue lo único que me quedó. Yo no sé, amada iglesia, si estás en el momento preciso de darte cuenta que a lo mejor Jesús lo que está esperando que suceda para despertar en la barca es que nos demos cuenta que Él es lo único que necesitamos. Los discípulos solamente clamaron a Jesús cuando ya habían agotado todas las técnicas de su experiencia como pescadores. Primero comenzaron a aplicar todos sus conocimientos y como recurso final buscaron a Jesús, pero no de la manera correcta. Acabamos de decir que es importante cómo hablamos, cómo respondemos. ¿Qué hicieron ellos? Reprocharon a Jesús y le dijeron: no te importa. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor: no te importa lo que me está pasando? ¿Cómo estamos hablando nosotros a Dios? Amada iglesia, en esta barca donde nosotros estamos, la forma inmediata de que el Señor despierte es que nosotros mostremos que tenemos fe. Porque donde hay fe, significa que hay alguien que cree en Dios. Y para agradar a Dios hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque gritemos mucho: no te importa, no te importa. ¿Cómo podemos sorprender a Jesús? Con nuestras palabras de fe y con nuestras palabras de humildad
en medio de la tormenta. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces lo único que hacemos es quejarnos con el pastor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta mujer? ¿Y por qué este hombre? ¿Y por qué este trabajo? ¿Y por qué este país? ¿Y por qué esta? ¿Y por qué ella? Y lo único que andamos haciendo es demostrar nuestra falta de fe. Lamentablemente, cuando los discípulos preguntan, ¿no te importa? Esa pregunta está reflejando una fe muy débil, una fe muy inmadura, una fe muy infantil. Esa respuesta creo que les cayó como balde de agua fría. ¿Tan poca fe tienen ustedes? ¿Tan poca? O sea, no llenan ni siquiera las expectativas que tenía, que era poca, pero es tan poca fe tienen ustedes. Tan poca fe tienen en mi soberanía, tan poca fe tienen en mi autoridad, tan poca fe tienen en mi dominio, tan poca fe tienen. Por eso, amada iglesia, debemos tener mucho cuidado con lo que le preguntamos a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Cuando la mujer sidofenicia, ¿qué fue lo que hizo? Lo que sea, Señor, yo hasta aunque el pan caiga de la mesa, yo lo agarro igual. Lo que hizo el centurión, Señor, no, ni siquiera vayas a mi casa, solamente da la palabra porque yo creo en ti. Yo entiendo de autoridad. Solamente dilo. El predicador Spurgeon dijo, la duda pregunta, ¿quién es este? Pero la fe declara, este es el Hijo de Dios. Y eso se vio en los mismos discípulos. Los mismos discípulos preguntaban, ¿quién es este que hasta las olas y el mar, el viento le obedecen? Pero después esa pregunta se cambió por una respuesta de fe. Ah, ahora entiendo. Era verdad lo que dijo. Él era Dios. Amada iglesia, hemos estado cuestionando el cuidado de Dios por nosotros porque Él nos despierta a nuestros sonidos de los dedos. Hemos estado cuestionando el que Él quizás nos descuidó. Hemos estado cuestionando a Dios, quizás estamos preparando hasta una demanda por cuando un médico comete un error, ¿cómo se dice? Negligencia. ¿Será que nosotros queremos demandar a Dios por negligente a veces? Ya pues, despierte que nos estamos ahogando. ¿No ve lo que me está pasando? Y Jesús sigue durmiendo, esperando que alguien hable correctamente, esperando que alguien muestre humildad y fe verdadera. Eso me lleva al punto número 3 y final. Jesús calma la tormenta, pero también calma nuestros corazones. El verso 39 dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo gran calma. Amada iglesia, la tormenta más grande no es el problema que nos ha llegado. Siempre hemos tenido problemas, aun cuando vivíamos en nuestros países. La tormenta más grande que podemos experimentar es la tormenta de nuestros corazones, al no entender de que podemos vivir confiando en Dios. Hay que notar algo aquí en esta historia, y es que Jesús no solamente calma las olas, el viento, la tormenta, sino que Jesús también calmó algo más, calmó el miedo. Que muchas veces el miedo que sentimos es más grande que el problema en sí. ¿Cuántos pueden decir amén? El miedo que llegamos a sentir a lo que pueda pasar es que me van a agarrar, es que me van a engañar, es que me van a pillar, es que no voy a tener para pagar, y el miedo llega a ser más grande que las olas, el miedo llega a ser más fuerte que los vientos, y el miedo se hace más grande que la misma tormenta en sí.
Por eso Jesús no solamente calmó las olas, el viento, la tormenta, sino lo más lindo es que Jesús calmó el miedo de sus discípulos. El teólogo John Piper escribió algo muy lindo que dice: Dios, ponga atención, no siempre calma la tormenta, pero siempre calma a sus hijos en la tormenta. Mire qué lindo. Se cumple lo que dice la canción: puedes tener paz en la tormenta. No es que Él esté diciendo no van a tener tormentas, sino que Él está diciendo: yo quiero estar contigo en la tormenta, pero quiero que aprendas a hablar correctamente en las tormentas. Amada iglesia, nos conviene recordar lo siguiente: todos los días de nuestra vida vamos a tener tormentas, grandes o pequeñas, pero cada oportunidad en que se levante el viento o las olas es una oportunidad a que aprendamos a hablar y aprendamos a responder. Es decir, Dios quiere cambiar nuestro vocabulario, nuestro léxico y nuestra forma en que escribimos la historia de nuestra vida. Y es que Jesús nunca nos promete que no vendrán problemas, pero sí siempre promete su presencia y su paz cuando estemos en medio de ellas. Amada iglesia, escucha esto: la fe no es creer que Dios puede, sino saber que Él lo hará. Mire qué lindo. Una cosa es saber que Él puede, porque Satanás sabe todo lo que puede hacer Dios. Pero una cosa diferente es saber que Él lo hará por amor a nosotros. Hoy, con este mensaje corto, sencillo, el Señor nos está invitando a confiar más en Él en las tormentas. Incluso cuando estemos en lo peor y el miedo se hace tan grande que ya comenzamos hasta como gritarle a Dios: no te importa, así como los discípulos perdieron el respeto. Pero Jesús es tan lindo que aunque le faltemos el respeto, Él nos vuelve a hablar de fe. Tan poca fe tienen. Y es porque nunca estamos solos en la barca de la vida. Jesús está con nosotros, aunque a veces parezca dormido. ¿Cómo le vamos a hablar a Jesús? ¿Le vamos a reclamar? ¿No te importa lo que me está pasando? ¿O le vamos a decir igual que el centurión: solo da la orden, yo esperaré en la tormenta? Solo da la orden, porque yo tengo fe en ti. Tú creaste el universo, la tierra, todo ser viviente. ¿Cómo no voy a confiar en ti? ¿Cómo no voy a confiar en mi Creador y en mi Salvador? Pongámonos de pie, por favor.